Hermanos, una breve oración para comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, quiero consagrarte en este momento a nuestra actividad, nuestra charla, conferencia, que es preparación para la hora santa que viene después. Y te pido el don de tu Espíritu Santo para todos los que hemos convenido hoy, día sábado, en Hermosillo. Pide tu Espíritu Santo para mí como predicador, para que yo pueda hablar con mucha claridad, al grano, sin confundir a las personas. Y que esta comunidad, Señor, reciba tu predicación a través de mí, sin tergiversaciones, sin malos entendidos. Que aquí solo haya personas, Señor, venidas de buena fe, para recibir con comprensión, con atención, lo que tú les quieras proponer, tu gracia de salud, de superación, de sanación, de liberación. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces yo dije que normalmente un esquema mío es un congreso de 8 horas, donde yo doy una charla amplia. Hay tiempo para preguntas, podemos celebrar la misa y ya al final hacemos la hora santa, cuando ya está todo machacado, cuando ya tú me entendiste, cuando ya te sincronizaste con lo que yo quiero, entonces hora santa y hay sanación por doquier. Porque estamos mal. Yo decía hoy a los jóvenes que estaban aquí de 3 a 4, bueno, 3 a 4 y media. ¿Quién de ustedes tiene los papás bien? Ahora, yo supongo que ustedes son los papás de los chamacos que estaban aquí. Ahora, ¿quién de ustedes está bien? O sea, ¿quién está bien casado y no vive en unión libre? Y de los que están bien casados, pues a ver si están bien con ese matrimonio. Porque ese fulano con el que te casaste hace 20 años, porque quinceañera no eres. Y aún con esa poca luz lo veo. Pues él ya no es el mismo. Y probablemente tú no vas demasiado bien. Y si hoy te preguntan, ¿te vuelves a casar conmigo? Pues algunos dirán que sí, y la gran mayoría dirá que no vuelva a cometer el mismo error. Y eso tú lo tomas como broma, pero sabemos perfectamente que no es broma. Que en nuestras casas estamos mal. Porque el plan que tiene Dios con nosotros no lo hemos puesto por obra, nos hemos saltado el plan que tiene Dios con nosotros y luego nos hemos dejado pues a la deriva, a la merced de las famosas circunstancias de la vida. ¿O acaso tú pensaste casarte a los 20 años con el fulano que te embarazó? No era tu plan, pero resulta que te embarazó y pues los 4 suegros pues se pusieron de acuerdo para hacerlos casar. Y hoy tienes 42 años y ya llevas 10 divorciadas. O sea, eso no era el plan de Dios. Era fruto de las circunstancias que tú has vivido. Las circunstancias que de alguna forma has sufrido y has propiciado. Has propiciado con tus propios pecados y has sufrido por los pecados de los demás. Y ahora tengo el resultado delante y ese resultado se llama ustedes. Y si ustedes son personas normales, quiere decir que esas 300 personas arrastran una historia de sufrimiento, de dolor. Y si ustedes todavía no se han suicidado, es porque el dolor no ha llegado a su culmen y ustedes tienen recursos espirituales que los ha inmunizado. O sea, ustedes tienen fe, tienen esperanza, tienen amor, tienen vida espiritual, comulgan, rezan el rosario y le echan ganas a la vida. Pero todos ustedes aquí conocen personas que no le echan ganas a la vida, que se han suicidado, que viven en drogas, en alcoholismo. Tú conoces cuál de esas parejas vecinas tuyas se gritan, se pelean, se golpean. Hay demasiado dolor en nuestras familias. Y Satanás lo sabe y Satanás lo aprovecha.
Hoy ustedes me han pedido que les hable un poquito más específicamente de un tema que se llama el miedo. El miedo, la angustia, la ansiedad, esas cosas que algunos viven por deporte porque les gustan las películas de terror. Sin levantar la mano, ¿te gustan películas de terror? No todos dijeron que no, porque a algunos les gustan. ¿Por qué nos pueden gustar las cosas? Pues miren, de los gustos no se habla porque los gustos pues nadie los entiende, ¿sí? A ti te gustan ravioles de carne con salsa de espinacas y a otros no. ¿Y por qué te gusta ravioli de carne con salsa de espinacas? Pues nadie sabe. Porque de los gustos no se habla. Los gustos son gustos. Pero ¿por qué películas de terror, por ejemplo, son malos? ¿Por qué son malos películas de terror? Porque llevan un mensaje. Uno, buscan con todos los recursos de la cinematografía hacerte daño psicológico, impresionarte. Porque eso es lo que quiere el director de una película de terror, causar en ti impresión. Y él va a usar todos los recursos de cinematografía para lograr en ti suspense, susto, sobresalto, para que te dé golpes de adrenalina, porque esto es una película de terror. El mensaje psicológico fundamental de una película de terror es: el mal es más fuerte. Y ahí entiendes tú por qué una película de terror está mal. El mal no es más fuerte. Es más fuerte el bien. Luego te presentan el mal de una forma como el mal no existe. Ahora están de moda las películas de terror sobre espíritus que inhabitan casas. La dama de negro, la habitación. ¿Sí? Actividad paranormal. O sea, estas películas toman elementos de la realidad, que hay almas de difuntos que pululan por ahí y que no descansan, y esas almas de los difuntos se presentan probablemente en el lugar o en la cercanía del lugar donde fueron matados, donde fueron violados, donde ellos mismos pecaron, y ahí quedan atados hasta el día de su liberación del purgatorio. O son almas de condenadas del infierno que Satanás manda a causar mal. Pero no en esa forma como nos lo presentan las películas. O sea, si hay espíritus, sí los hay, pero esos espíritus no tienen el poder como nos lo pintan las películas. Y luego cuando apago la luz y me quiero dormir y escucho un ruido, que puede ser un celular que suena por ahí, y es la primera advertencia porque es como el quinto celular que suena, y los primeros 4 los dejé pasar, ese ya es el quinto celular que suena. Hermano, apáguenme los celulares, porque me sacan de onda de mi charla. Por favor. Los primeros 4 no dije nada, pero ya es el quinto, o sea, ya chole. Porfa. Porque estoy hablando con adultos, no con niños. Si fueran niños, pues hago que entreguen los celulares en la entrada. Pero ustedes son adultos, ustedes lo pueden apagar. Y más cuando se les pide educadamente. Y ya me sacaron de onda. ¿De qué estaba hablando? Hermosillo. Películas de terror. Apagas la luz y luego oyes un gato afuera y ya te hiciste pipí. ¿Quién entre ustedes duerme con la luz prendida? No levantes la mano. ¿Quién de ustedes necesita la luz prendida para dormir? Piénsalo. No solo tu hijito de 5 años que dice que ve caras, que puede ser su fantasía exaltada y que la necesita dominar, y eso se llama educación.
enseñar a un hijo a dominar la fantasía y no dejarse impresionar por caras que ve en la oscuridad, porque es la fantasía. Yo estoy hablando de ti que tienes 40 años, o probablemente más. ¿Por qué tú necesitas la luz prendida? ¿Y por qué tú te dejas dominar por unas actitudes? Porque ni tú sabes de qué sirve esa luz. O sea, tú crees que el famoso espanto nocturno, o ese fantasma, o ese monstruo, o ese zombie, se deja impresionar porque tienes la luz prendida. Dile a ese hijo tuyo de 5 años, o sea, ¿tú crees que con la luz prendida el monstruo debajo de la cama va a decir, entonces no me lo como, porque está la luz prendida? Trae un león del zoológico a tu casa y a ver si lo dominas con la luz apagada o la luz prendida. Al león del zoológico le da totalmente igual si la luz está prendida o apagada. Entonces, ¿por qué prendes tú la luz? Porque dices, es que me siento más seguro. ¿Por qué? Porque una persona educada, inteligente, como tú, la luz es necesaria para poder dormir. O sea, ¿qué hay en la luz? ¿Por qué vives de miedo en miedo, de atadura en atadura? Lo que pasa es que cuando está la luz apagada, como que yo quiero al menos verle al león en la cara cuando me arranca la cabeza. Al menos quiero saber que es un león y no un zombie. Pero ¿por qué esa luz prendida? Pero eso ya es falta de educación y yo diría 2 dedos de frente, ¿sí? Esa persona cuyo celular acaba de sonar tiene 2 dedos de frente, porque no puedes decir se me olvidó apagar. Hermano, tienes 2 dedos de frente. Conozco un amigo que dijo, yo les voy a hablar y apáguenme los celulares. Y no los apagaron. Bueno, ustedes no apagan los celulares, pues yo no les hablo. Apagó el micrófono y se fue. Eso yo lo hice en México, en una hora santa, donde les dijo 5 veces, apaguen celulares. Dije, no apagan los celulares, yo me llevo el Santísimo. Y me fui y me llevé el Santísimo. Porque eso ya quiere decir que tenemos aquí personas retardadas que no entienden español. ¿O me equivoco? Retardados que no entienden español, y mi español es muy claro. Porque ni ustedes disfrutan la charla cuando suena el celular y cuando yo me tengo que interrumpir cada 10 minutos porque algún retardado no apagó el celular. Nadie disfruta eso. Ni ustedes ni yo. ¿Qué hay en ese fenómeno de la inseguridad del adulto que no se atreve a subirse a su carro a conducir y dice, yo no quiero conducir el carro porque me da miedo conducir? ¿Qué hay en ese adulto que dice, yo no voy a levantar la mano cuando el padre Teo pide preguntas porque me da miedo hablar en público? O cuando yo digo, a ver, ¿quién de ustedes hace la lectura en la misa? Y todos, ay, se me quedaron las gafas. Porque les da miedo leer en público. ¿Qué hay en ese joven que dice, yo no voy a estudiar una carrera porque yo no sirvo, yo voy a ser taxista? Con el perdón de los taxistas aquí presentes. Pudiendo estudiar una carrera, no lo hace porque dice, yo no sirvo. Detrás de todo miedo hay una experiencia de fracaso. Si yo soy una persona sana, yo digo, pues esta experiencia de fracaso
pues yo me voy a superar, porque tengo los recursos psicológicos, espirituales, tengo esperanza, tengo fortaleza, yo me voy a superar. Yo sí voy a sacar esa carrera universitaria. Yo estudié 2 carreras universitarias, una de filosofía y otra de teología. La de teología tenía cerca de 70 exámenes universitarios. La de filosofía un poquito más de 40. O sea, estamos hablando de unos 110 exámenes universitarios. Si tú piensas bien esto, uno necesita muchísimos recursos humanos para perseverar. Esas 2 carreras me costaron 11 años. 11 años de estudio. Para perseverar esos 11 años, necesitas muchos recursos. Y tú llegaste a segundo de Derecho y dejaste la carrera. Y no terminaste la carrera porque dijiste, ay no, es que eso es muy difícil. ¿Por qué tú llegaste a esta experiencia de decir, yo no sirvo, yo no puedo, no tengo fuerza? Probablemente a ti te faltó esa agua que toda planta necesita para crecer, porque cuando una planta muera por falta de agua, esa planta que deja caer la cabeza, cuando se lo levantas es todo fofo, todo como si fuera de goma. Mientras una planta que tiene agua, suficiente agua, todo está firme. Y hasta doblándola le puedes romper las hojas porque están llenas de savia. Una planta que está a punto de morir, que deja caer la cabeza, es porque no tiene agua. Entonces, ¿cuál es esa agua que una persona miedosa, con traumas, con complejos, con trastornos, no tiene? Esa agua, hermanos, se llama el amor. Ese amor que ustedes se deben dar en la familia. Esa acogida que me hace saber que yo soy una persona que sí valgo la pena. Y eso comienza en el embarazo tuyo, cuando tú oyes la voz de mamá que te habla. Mientras tú estás ahí de pocas semanas, de pocos meses en el vientre de mamá, mamá ya te habla y te dice, hola bebé, te estoy esperando. Y no veo la hora de abrazarte y darte miles de piquitos y besitos. Pero ¿qué tal si en vez de escuchar la voz de mamá que te hablaba, lo que tú escuchabas no era esa voz dulce, sino lo que escuchabas era el llanto de mamá? Mamá que decía, ay, ¿por qué no me protegí? Y ahora este imbécil me dejó solo. ¿Y ahora cómo voy a hacer? Tengo 20 años. Tengo 16 años y estoy en embarazo. Y lloras. Tus primeras impresiones como criaturita, que no puede pensar porque todavía no tienes cerebro para pensar, pero ya tienes almita, ya tienes corazón y ya puedes sentir. Y lo primero que sientes es el llanto de mamá. Y las primeras emociones que tú recibes en el vientre de mamá es la tristeza de mamá porque está en embarazo. Y las primeras voces que oyes mientras estás en el vientre de mamá son los gritos de pelea entre papá y mamá. O los papás de esa pobre muchachita que quedó en embarazo. ¿Y cómo nos pudiste hacer eso, sinvergüenza, zorra? Y lo que ustedes habrán escuchado cuando quedaron en embarazo por primera vez. Porque luego podemos ser muy tradicionalistas y súper duros con nuestros hijos. La hija a los 16 queda en embarazo y la echas de tu casa.
¿Y tú crees que ella podrá vivir la vida católica que tanto le has inculcado viviendo fuera? ¿Se va a rejuntar con algún inútil de esos? Y ahora sí, la condenaste tú, papá, la condenaste tú a que viva en unión libre. ¿Y por qué a una muchacha de 16, aunque de 25, hija tuya, la tienes que echar de casa porque está en embarazo? Porque así la condenas a vivir en unión libre. Porque con alguien se tendrá que rejuntar. ¿Cuáles fueron esas primerísimas impresiones de tu corazón a la hora de ser concebido? Porque si no fue amor y acogida, tu primera reacción es, me están rechazando. Y el rechazo, como consecuencia, tiene en nosotros la realidad del miedo. Me rechazaron. ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me meto? No me quieren. ¿Y qué tal si tú luego cometiste el error de nacer mujer porque papá quería un varón? ¿No tienes idea de la cantidad de mujeres que sufren con su identidad de ser mujer? Porque desde chiquito papá las deja saber que él quería un varón. Pues yo ya tengo 4 mujeres y una quinta. ¿Y dónde está mi varón? El rechazo por el sexo que tienes, porque naciste mujer y cometiste el error de nacer mujer. ¿Qué dolor ha de ser para ti escucharte decir, en este mundo me siento como extraña y este debe ser mi hogar? Yo aquí no encuentro nada donde yo pueda decir, ese es mi hogar. Me siento ajeno a ese mundo. O luego vivir una infancia y como eres inquieto, mexicanito, insoportable, hiperactivo, terco, travieso. ¿Quieren que siga las letanías o hasta aquí ya bastó? ¿Ya bastó? Entonces, ¿qué hace papá para dominar semejante animalito? Saca la correa. ¿Cuántos de ustedes han sufrido la correa de papá? Y ni con la correa de papá aprendieron. ¿Pero qué relación tienen hoy con papá? Sácame a ese viejo de mi vida. Porque papá ha sido para muchos de ustedes la encarnación del castigador. El que me rechaza. Si papá debe ser para ti y tú para tu hijo el mejor amigo al que yo puedo acudir cuando yo tengo un problema. Porque si ni papá ni mamá son personas a las que yo debo acudir, ¿a quién acudo? A mi grupo de amigos. ¿Y tú crees que esos chamacos coetáneos tuyos tienen idea de cómo aconsejarte? Padre, ¿qué hago? Me acuesto con mi novia, ¿qué consejo me das? Pues ¿cuántos años tienes? Pues yo 30, pues cásate. ¿Qué otro consejo quieres que te dé? San Pablo dice, si no puedes dominarte, entonces cásate. ¿Qué sentido tiene arder en fuego y decir, ay, bomberos, bomberos, y no hay bomberos? Pues cásate. ¿Cuántos años tienes? 15. Pues ¿sabes qué? No tengas novio. ¿Para qué una quinceañera va a tener novio? Para pecar. Porque si yo te amo y te abrazo y te doy besos y nos comenzamos a tocar, pues las hormonas van a hacer el resto. Entonces, tienes novia, pero sin besar y sin tocar, y quiero ver quién sea capaz de eso, que me lo presenten, porque tú no. No tengas novio.
Oh. Uh-huh. Ten novio cuando tienes realistas perspectivas de casarte, o sea, después de los 20. Pero ¿para qué tienes novio antes de los 20? Porque solo van a pecar. Y ustedes dicen, no, pues a partir de los 15 ya puedes tener novio. Ah, sí, la vieja costumbre del 1500. Pero hoy en día, ¿quién se casa antes de los 28? Muy poca gente. Ya nadie, ni se casan. Entonces, ¿para qué haces todo el show de los 15 y luego no la dejas tener novio? Y si le dejas tener novio, luego resulta en embarazo. O sea, qué confusión esa sociedad. Si tus primeras experiencias en la vida fueron experiencias de rechazo, tú te llenas de miedos porque el rechazo es falta de amor y acogida, y esto hace que nos sintamos débiles y nos invade el temor. Un perro que solo recibe golpes es un perro que tiene miedo a todo el mundo. Entonces, si tú hoy en día dices, hoy que tienes 40 años y apenas puedes con esa barriga que traes por delante, dices, yo no puedo hacer determinadas cosas porque tengo demasiado miedo, es porque tu vida no ha sido una vida llena de acogida y de amor. Y porque las cosas son así, ustedes molestan tanto a los padres y a los psicólogos para que les hagan terapia y les hagan oración. Y qué bueno que hoy hayan venido en ese número a esa charla y esa hora santa. Porque todos nosotros lo necesitamos. Todos nuestros tics nerviosos, nuestros trastornos, nuestras traumas, la depresión y muchas de las enfermedades que siguen a esas realidades son fruto de la ausencia de amor. Si tú eres papá, eres mamá, tu tarea es dar amor y enseñar a amar a tus hijos. El amor construye la columna vertebral en el ser humano. Y si yo me siento seguro de mí mismo, si yo sé que papá es mi bastón, mi mamá es mi mejor amiga, yo no necesito aceptar malas propuestas porque ¿para qué voy a fumar marihuana si me divierto riquísimo en cena con mis papás y mis hermanos? Es mucho más divertido cenar en mi casa que ir a la discoteca a fumar marihuana. Pero si la cena es escuchar la bronca entre papá y mamá, y luego la chismosa de mi mamá que está toda amargada, solo me regaña a mí, pues yo de cena con mis papás no quiero saber nada. O sea, yo entiendo a los hijos que dicen, yo quiero salir de casa cuanto antes, porque no aguanto a mis viejos. No lo soporto, solo pelean. Una chiquita de 14 años de Cancún que me dice, padre, quiero salir de mi casa. ¿Por qué? Porque papá y mamá solo se gritan. Y ella ya es un caso de terapia psicológica porque está tan debilitada, porque en su casa, según ella, solo se pelean. Al menos esto es lo que la chiquita percibe. Y a los 14 ya no es tan chiquita. Pero ella percibe que en su casa solo hay gritos. O sea, tú te dominas. Miren, si eres varón, normalmente los varones que no se dominan son varones muy lujuriosos. Porque el que se deja dominar por la lujuria, se deja dominar por el hermano de la lujuria. Y el hermano de la lujuria se llama irascibilidad. Ira y lujuria son hermanos.
De hecho, una representación de la lujuria, el demonio de la lujuria es un demonio irascible. Y ese demonio tiene un nombre, y ese demonio tiene un nombre tan poderoso que no lo quiero ni nominar aquí. Pero el demonio de la lujuria es un demonio que se representa con una cara de ira. El iracundo, la iracunda es una persona que probablemente no se domina en su lujuria, una persona muy lujuriosa. Para ser una persona más mansa, más dulce, más suave, ¿qué cosa tengo que hacer? Dominarme más en la lujuria. Negarme más en la lujuria. Pedir a Dios el don de encauzar mi sexualidad por donde es. Pero si yo vivo en unión libre, o si tengo amantes, o si tengo un estilo de vida de intercambio de parejas o de prostitución, pues no me voy a dominar en la ira. Y eso luego lo sufren mis hijos, porque luego voy a gritarme con mi señora. Una mamá que canta a su bebé. ¿Tú le has cantado a tu bebé? ¿Tu mamá te ha cantado? No, padre, yo no sé cantar. Pues amiga, no se trata de saber cantar, se trata de transformar tu amor en melodías. Porque eso lo siente tu bebé. Y si estás en embarazo, con mayor razón, cántale. Cántale a tu bebé, porque el bebé va a decir, uy, eso de vivir es una cosa alegre. Eso está chévere. Ya quiero nacer. A ver. Porque aquí esta vida es fiesta. Es alegre. En tu casa debe haber acogida. Debe haber amor, tolerancia, perdón. La carta de San Pedro lo dice súper claro. No dejen que se ponga el sol sobre vuestra ira. Y uno dice, pues, ¿cómo que ponerse el sol sobre esto? ¿Qué quieres decir? O sea, que no vayan a dormir sin haberse perdonado. ¿Y cuántos meses llevas sin hablarte con ese señor que se llama esposo? Porque ya dejaron que se pusieron no solo el sol, sino meses. Y entre ustedes, ¿cuántos que dicen somos pareja de casados y llevan 10 años en relación sexual? Porque él me fue infiel, así que yo ya no nada. ¿Y qué vida de pareja es esa cuando no hay intimidad sexual? O sea, solo lo obligas a que o se masturbe o vaya con otras. Porque no fuiste capaz de perdonarle. Si este man es digno de ser perdonado, recíbelo. Porque si no lo recibes, él se va con otras. Y si ese man no es digno de ser perdonado, ¿por qué vives con él todavía? Dale la patada. Ponte las botas de invierno y ahí en el trasero. Y lo sacas de tu casa. Pero es que somos inconsecuentes. Y luego viven como hermanos. Pero si ustedes son pareja, ¿cómo es que no tienen intimidad? Ah, no, padre, yo ya no. Ah, tú ya no. ¿Y qué le prometiste en la boda? Ay, es que... Le prometiste que ese cuerpo era de él y él te prometió que su cuerpo era de ella. Si luego él fue infiel, pues perdió el derecho de pedirte el acto sexual, porque el adúltero pierde el derecho de pedir el acto sexual. El adúltero lo pierde. Así que si tú sabes que tu esposo o tu esposa te ha sido infiel con acto sexual, no dando besos con otros, acto sexual, y ahora te dice, ay amor, tú dices, ay, pero estamos casados, yo tengo derecho. Lo perdiste con tu adulterio. Lo perdiste con tu adulterio.
La pareja que anda mal en el sentido que sea, lo deja recaer sobre sus hijos. Si la pareja no se da el amor que se prometieron, tampoco les van a dar a los hijos el amor que necesitan. Y entonces nacen unos hijos que crecen con poca agua, todo fofos, todo flojos, y cuando llegan a la pubertad, como son tan influenciables, se dejan llevar por el primero que les pone atención. Y por esa profunda tristeza, luego se meten o en grupos, subculturas, los emos, los góticos, los que hacen cutting. ¿Tú conoces el fenómeno del cutting? El cutting consiste en que yo me autoinflijo cortes en la carne. Normalmente son cortes superficiales en zonas donde no me puedo hacer mayor daño. O sea, no me corto en la mano porque todos me van a ver. Una muchacha de 14 años me dice: padre, yo me corto. Y yo me corto en la ingle, porque en la ingle me enseñaron, o sea, ella estudió el tema. En la ingle hay muchas venas donde yo puedo sangrar, pero no me desangro. Así que me corto en la ingle, y si me corto en la ingle nadie lo va a ver. Pero ese ardor que siento al cortarme es mi único alivio, porque todos mis tíos me han penetrado. Son situaciones extremas de abuso, donde esa muchacha desde los 9 años ha sido abusada, y cortarse en la ingle es la única manera de no suicidarse ante la experiencia del desamor que ella ha vivido. Es la única manera, Padre, de no matarme, porque todos mis tíos me han penetrado. Escuchar gritos de papá y mamá, tal vez tú sigues adelante en la vida, pero si además de eso luego añades situación de abuso y peor, sexual, donde te dicen tú eres un juguete, tú solo sirves para eso, probablemente estamos educando unos suicidas que tarde o temprano se van a quitar la vida. Falta de amor y exceso de desamor en forma de abuso, sea físico, sea sexual, los lleva al suicidio. Y estas personas están llenas de traumas, llenas de trastorno. Y claro, y luego nos maravillamos porque son homosexuales, porque son lesbianas, porque son drogadictos. Porque han vivido todo eso. Y si tu papá, tu mamá no te has dado cuenta de eso, probablemente eres papá y mamá ausente. Y si tu hijo no se ha atrevido a abrir la boca para decírtelo, pues probablemente es un fracaso de papá y de mamá. Porque papá y mamá no ha sido mi mejor amigo. Tú mismo mira tu propia infancia, lo que te han hecho a ti, lo que tú has sufrido. Si las estadísticas son ciertas, y yo creo que sí, entre el 30 y 40% de nuestros niños sufren abuso sexual. O sea, toda la parte de atrás abusados. Mínimo. Cada tercera persona, 1, 2, 3, abusado. 1, 2, 3, abusado. 1, 2, 3, abusado. 1, 2, 3, abusado. Pero de esas cosas no hablamos porque nos da pena. Nos da profundísima pena. Y además el niño lo vive como si fuera su culpa. Pero el niño no es culpable, el niño es víctima. Y con esos trastornos,
con esas ataduras, Satanás sabe qué hacer. Porque Satanás construye sobre nuestros trastornos, sobre nuestros miedos. Satanás sabe. Satanás no tiene que comenzar de cero. Cuando tú llegas a la pubertad, Satanás ya mira el tablero del ajedrez. A ver, mira, ahí está su debilidad. Este man se masturba porque nadie lo quiere. Él ya tiene el hábito de masturbación 2 veces al día. Se masturba porque nadie lo quiere y el pobre se quiere a sí mismo de esa manera. Nadie lo quiere. Está solo ese niño. Masturbador compulsivo. Esa muchachita de 14 años, su papá la golpea. Entonces, ¿qué va a hacer esa muchacha? Va a odiar a los varones porque el papá me infunda a mí la imagen de lo que es un varón. Entonces yo voy a buscar el abrazo de mis muchachitas compañeras y probablemente si a esto le añades un poquito de alcohol, en la próxima fiesta pues me beso con mi compañerita, ya resulté lesbiana. ¿Por qué? Papá golpeador. El papá golpeador produjo la hija lesbiana. No porque la hija sea una perdida, sino que la niña tuya aprendió a odiar a los varones. Porque tú la golpeabas. Tu papá violento produjiste una lesbiana. O sea, esas son las cosas que yo me encuentro en la realidad pastoral. Eso es lo que ustedes, y eso ustedes son ustedes muy largo, es las personas que yo me he encontrado, lo que ustedes me escriben al correo en la página internet que tenemos. Esas son las realidades que ustedes viven. Y no me lo estoy inventando. Yo digo lo que ustedes me comentan. Satanás sabe cuál es la debilidad que tiene un muchacho o una muchacha, o ahora que eres adulto, Satanás sabe cuál es tu situación en el tablero de ajedrez. A ver, ¿cómo le acabo a este? ¿Cómo lo acabo? ¿Cómo le hago jaque mate? Pues este tiene un problema de alcohol, entonces yo le voy a proporcionar unos compañeros que lo lleven a la taberna para que se emborrache y se accidente. Y se mate en el accidente. A ver, ¿cómo puedo neutralizar a este adulto en este momento? ¿Cuál es su debilidad? En la gran mayoría de los seres humanos, esta debilidad se llama o exceso o falta de exceso, o sea, depresión. Normalmente los varones se prestan para los excesos, el alcohol, que el vicio, que la agresividad, que los golpes, que las amantes. Pero la mujer que es más casera, que es más recogida, ay no, yo no sirvo para esto, yo no quiero nada de esto, aunque también las hay. Pero ella se va a deprimir, se va a amargar y se va a deprimir y va a vivir 50 años, el resto de su vida, los va a pasar esos años amargada y triste. ¿Y tú crees que Dios quiere esto? Que pases la existencia que Dios te dio para amar y para alabarlo en tristeza y amargura. Y no te suicidas porque no tienes la fuerza, cobarde. No te suicidas porque no tienes la fuerza, ni la valentía, cobarde. Así que vives esta vida incoherente, ni fu ni fa, y al final a los 80 pues te apagas, y aún en la agonía tardaste 90 días. Los agonizantes no se terminan de morir. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado visitar un enfermo, anciano o anciana, y me dicen, padre, ahí está mi mamá de 91 años, no se termina de morir, entra en agonía y se regresa? Pues padre, órale. ¿Órale para qué?
Pues para que se muera. ¿Te atreves a llamar al Padre para que se muera la gente? Esto suena criminal, hermano. Pero efectivamente así es. La gente no se muere porque hasta tienen miedo de morir. Entonces va al Padre Teo, le hace oración a la viejita y a los pocos días muere. Hace unos años, cuando yo todavía podía aceptar peticiones de visitar enfermos en los hospitales, me gané el sobrenombre de El Despachador. Suena como a título de una película, ¿no? El Despachador. Porque enfermo por el que oraba, enfermo que despachaba. Así que, ¿quieres que ore por tu suegra enferma? Sí, padre, órale. Órale a mi suegra. Porque hasta el morir nos inspira temor. Ni vivir, ni morir, nada. Y pasaste una vida insípida. ¿Por qué? Porque no te dieron el amor que necesitabas. Hermanos, yo les aseguro que nuestros trastornos, nuestros miedos, nuestros sustos se reducen en un 90% si tenemos experiencia de ser amados. Y si aprendemos a dar amor a nuestros hijos y amor a nuestra pareja. Nuestros miedos se disuelven solos cuando aprendemos a darnos amor. Ante la ausencia de este amor entra la inseguridad. Y la inseguridad es el campo donde crece el miedo, el trastorno, el trauma. Y no duermo y me enfermo y tampoco me suicido porque no tengo fuerza. Satanás sabe con qué ficha jugar. Satanás sabe que tú no tienes interés en entrar en una secta satánica, ni tienes interés en entrar en una logia masónica, ni tienes interés en fumar marihuana, ni drogarte. Satanás sabe que con eso no tiene chance contigo. Entonces te entra por tu lado débil. Ahí te entra donde tú muestras más debilidad. Y si tú dices, pero es que yo no sé cuál es mi debilidad, entonces pregúntate cuál es el tema que más recurre cuando tú te confiesas. Padre, es que yo peleo con mi esposo. Padre, es que yo peleo con mi esposo. Ah, ya está tu problema, tú peleas con tu esposo, ¿por qué? Pero padre, es que yo lo amo, pero ¿por qué peleas con tu esposo? Porque estás resentida de que él te convenció a abortar tu primer hijo. Y aunque ambos estaban de acuerdo y abortaron de común acuerdo, todavía hoy que tienes 20 años más, resentida estás con tu esposo porque él te lo propuso a abortar el primer hijo. Y ahora tienes 8 hijos a lo mejor, pero el primero lo abortaste. Y como eso estaba mal y hoy lo entiendes que está mal, estás resentida con él porque ustedes no se han sentado a hablar de ese tema. Oye tú, ¿por qué insististe tanto en que abortáramos el primer hijo nuestro? Y no se han perdonado ustedes mutuamente este hecho. Normalmente cuando yo peleo con una persona mucho es porque con esta persona traigo resentimiento. Y algo hay que no hemos resuelto en nuestra historia familiar, personal, como pareja, como familia. Hay algo que no hemos resuelto. ¿Qué cosa es? Porque lo tienes que resolver. Si al cabo de pocos minutos vamos a hacer la hora santa y vamos a orar, pues tú ya sabes por dónde va a ir la oración. La oración tiene que ir enfocada a que nosotros sanemos en nosotros la experiencia del desamor. Experimentar en nosotros de que somos hijos amados. Y si realmente papá y mamá te rechazaron, papá Dios no.
y hacer esta experiencia del amor de Papá Dios. Papá Dios no te rechaza. Él te quiere. Y Él quiso tu existencia. Tú no eres fruto de una violación por caso. Tú eres parte de un plan de Dios. Y tú vales la pena, aunque tengas 2 dedos de frente y no has apagado tu celular. O sea, me lo haces muy difícil creer que tú seas parte del plan de Dios. Entonces, en la oración vamos a pedir precisamente esto. Que el Espíritu Santo de Dios te toque esas áreas donde tú has experimentado desamor, rechazo, donde tú has hecho experiencia de trauma, para sanarte esto, porque al sanarse estas heridas, tus miedos se van a disolver como hielo en el sol. Entonces, Padre Teo, necesito que me pongas la mano porque tú eres la única esperanza. Cuentos chinos. Si entre ustedes hay personas que todavía piensan que si el Padre Teo no me pone la mano no me voy a sanar, es que no has entendido nada de mi charla. En alguna ocasión yo he dicho que para sanarte tú necesitas que yo te ponga la mano. Yo no he venido aquí para venderme a mí mismo, aunque quiero venderte mis CDs, eso sí. O sea, eso sí. Pero yo no vine a venderme a mí como la solución para tu problema. Yo no soy un charlatán. Tú te tienes que abrir a la experiencia del amor divino para que esta experiencia te ayude a perdonar y sanar. Yo traigo 49 temas. Algunos muy enfocados sobre temas de la renovación carismática, los dones carismáticos, la liberación, la sanación. Otros más enfocados en temas generales, como por ejemplo, mujer, ¿por qué lloras? Orientaciones sobre depresión y suicidio. Quien sufra de esta orientación depresiva, suicida, o tiene una persona que sufra de esto, una amiga, un esposo, una esposa, una abuelita, pues aquí mi charla sobre ese tema para aprender cómo vencer esto. Yo voy a presentarte ahora unos 5 o 6 que tienen que ver con lo que hemos hablado aquí, porque yo sé que ustedes ahora me tendrían aquí otras 3 semanas porque tienen miles de preguntas y Padre, óreme, Padre, óreme. El Padre no te va a orar, vamos a hacer hora santa. Pero en esas charlas, en esos CDs que te voy a presentar, yo profundizo el tema. Y si dices que no tengo para llevarme el CD, pues está el canal YouTube. Causas de contaminación, ese es un DVD. Eso es una película, no es un CD, es un DVD. Cómo el mundo nos contamina y luego nos produce frustración y trauma, porque pensamos que podemos jugar a la Ouija, que podemos entrar al casino, que podemos llamar a la prepago y no contaminarnos. Nos contaminamos y gravemente con estas cosas y actividades. ¿Cómo funciona esto y cómo liberarnos de esto? El DVD, causas de contaminación. Porque la depresión, el trauma, el miedo son fruto de lo que nos ha contaminado. Aguas negras del alma es continuación de este DVD, donde explico con unos años más de experiencia, explico mejor y más profundamente ese tema. Esto sí ahora es CD, lo otro era un DVD. El mundo que nos circunda es como aguas negras. ¿Alguien de ustedes quiere que salga agua negra de su grifo en casa? Queremos agua potable. Aguas negras son lo que sale del baño. Eso llamamos aguas negras. La contaminación del mundo, lo que yo veo en televisión, etc. ¿Cómo dominar la propia sensibilidad?
Y miren, ahí tengo el corazón en todos los colores, porque quien tiene la sensibilidad exaltada, todo lo ve distorsionado. Es que mi esposo no me quiere. No, es que tu esposo no soporta tus chismes. Y el esposo tuyo no es el problema es que tú no dejas de chismosear. Pero tu sensibilidad te lo presenta distorsionado. Aprende a dominar tu sensibilidad. Esos son temas un poquito más humanos, ¿sí? ¿Qué es y cómo se hace oración por sanación interior? Un DVD. Viejita mía, amada, hermosa, los DVDs no se oyen en el carro. Ay, padre, te devuelvo ese CD, no funciona. Ay, viejita mía, es un DVD, eso no funciona en el carro, a no ser que tengas lector de DVD en el carro. ¿Qué es y cómo se hace oración por sanación interior? Si tú quieres aprender y tú mismo necesitas sanación interior, o sea, sanación de traumas, de vacíos, pues ahí te lo explico, eso es charla. Esto aquí es una oración por sanación interior. Si tú dices que yo necesito superar traumas, necesito y no encuentro quien me haga oración, y el Padre Teo ya me dijo hoy que él no me va a imponer las manos, pues ahí está esa oración, esa sí la oyes en tu casa. Eso sí, viejita mía, esa sí funciona. Y tiene la foto nueva mía para que te acuerdes de mí. Sexo sin matrimonio, signo de interrogación. Puede ser que la desorientación sexual que sufres sea el problema de tu tristeza y de tu depresión y de tu trastorno. Arréglate el tema, arregla tu vida, ordena tu sexualidad. Tú ya te diste cuenta que el Padre te habla clarito. Tanto que varias veces los jóvenes se tuvieron que tapar los ojos porque yo hablé demasiado claro a esos jóvenes. ¿Y qué tal si ahora ese CD es triple X? Yo pongo aquí. Para muchos esta enseñanza no tiene sentido sobre el matrimonio, mientras sabemos que el sexto mandamiento mantiene toda su validez. Esta conferencia es apta solo para adultos. 3X. No es broma, 3X. Último que les quiero presentar, el matrimonio, felicidad o tortura, tú eliges. Porque puede ser que tu miedo, tu trauma, tu trastorno proviene de un matrimonio infeliz. ¿Por qué los matrimonios se ponen infelices y cómo podemos ofrecer una salida a las parejas que están a punto de echar la toalla? Este CD puede ayudar. Yo puse, si tú te fijas en la carátula, felicidad, puse el beso rojo, o tortura, y puse el beso de vampiro. Luego miras la carátula con atención. Hay más charlas, son 49. Uno sobre cómo sanar el aborto. Si yo he abortado o he perdido un bebé, ¿cómo puedo yo sanar esto? Inútil presentar los otros 42 títulos, son demasiados. Todo eso son medios para ustedes formarse y uno de alguna forma pues mantener el apostolado en función. Y cerramos aquí la charla. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.